El Espíritu Santo nos quiere llevar a hacer lo bueno, pero la carne tiene la naturaleza que le gusta el pecado. Entonces, si nosotros no alimentamos nuestra vida espiritual en un devocional, en una vida, digamos, diaria con Dios, de oración, de lectura, de meditación y de purificación, abriendo nuestro corazón y diciendo: el Señor, mostrame si hay algo que estoy haciendo está mal, no vamos a progresar. Y Dios quiere que progresemos. ¿Cuántos pueden entender que la santidad nos beneficia? La santidad te beneficia en el alma, te beneficia con paz, te beneficia con alegría, te beneficia con presencia, con poder, con autoridad. Por eso muchas personas dicen: pastor, ¿por qué no progreso yo en mi vida espiritual? Porque hay pecados ocultos y pecados no confesados. Entonces dice la Biblia que el que encubre su pecado no puede prosperar. Y no prospera en la economía, no prospera en la paz en su hogar, no prospera en su desarrollo como cristiano, digamos, donde ya debía ser una persona que estuviera alimentando a otro con la palabra, enseñando, extendiendo el reino, todavía está tomando la leche con el biberón. ¿Cuántos pueden entender? El apóstol Pablo decía: debiendo ser ya maduros o ya maestros, todavía tengo que andar con la leche. Pero cuando nosotros entendemos que la santidad nos beneficia, que la santidad es estar lleno del Espíritu, que la santidad es portar la presencia de Dios que nos ayuda en nuestras debilidades, vamos a invertir en nuestra santificación, porque hay una parte que la hace Dios. ¿Cuántos entienden esto? A través de la palabra y a través del Espíritu Santo, Él nos ayuda a vencer pecados que son habituales quizá en nuestra vida durante años, pero necesitamos tomar nosotros una determinación. ¿Cuántos pueden entender esto? Necesitamos nosotros decir: Señor, yo quiero que examines mi corazón y que tú veas si hay cosas que todavía no están bien. Porque saben que el Espíritu Santo que recibimos cuando recibimos a Jesús, sentimos el gozo, la paz, la alegría, estamos pero queriéndole hablar a todos de Jesús. ¿A cuánto le ha pasado? Pero todavía no cambió esto, y al no cambiar esto, seguimos con hábitos esos hábitos que son a veces pecaminosos, dice la Biblia que entristecen la presencia de Dios. Amén. Entonces venía pero como un auto de carrera y de repente ando como un burrito, ¿no? Así. ¿Qué pasó? Porque necesitamos invertir en nuestra santificación en el sentido de confesar, de apartarnos de las cosas que son malas, de saber que hay un llamado de Dios a que nosotros estemos apartados del pecado, y es más, y odiemos el pecado. Entonces dice que el que ama a Dios no practica el pecado, sino que lo aborrece. Entonces no practicar el pecado nos permite vivir en abundancia espiritual, nos permite ser prosperados en todas las cosas, porque dice que primero tiene que prosperar nuestra alma. Y nuestra alma es entender cómo poder vencer y cómo poder avanzar en nuestra santificación, en nuestra limpieza, en nuestra purificación, para poder derribar todo argumento que nos lleve a volver de vuelta al chiquero. ¿Cuánto puede entender esto? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces vamos a ver a la palabra en esta noche, que nos va a ayudar a entender que somos llamados para poder servir al Señor. Busque conmigo 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Y qué importante entender que Dios, así como nosotros, cuando tenemos hijos, queremos que se críen sanos y los preparamos para la vida, porque luego van a tener responsabilidades, van a tener que trabajar, si son varones van a tener que sostener a su familia. Entonces ya uno de chico le enseña valores, le enseña responsabilidades, y quiere que esa persona, niño o niña, crezca y sea un hombre de bien y una mujer de bien, y pueda desarrollar una familia como Dios quiere. ¿Cuántos desean esto? Bueno, Dios también desea que nosotros crezcamos sanos, que seamos bendecidos, que seamos prosperados en todas las cosas. Pero tenemos que entender que la santidad no es una opción. La santidad es un estilo de vida que el Señor nos llama a vivir a los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Dice, el que está en Cristo dice que es una nueva criatura, digamos. Todas las cosas que hacíamos antes tenemos que abandonarlas, porque Dios nos va enseñando qué está bien y qué está mal, para vivir esta nueva vida en Cristo, ¿no? Entonces dice la palabra que somos llamados a ser santos, y a veces tenemos una idea que ser santo es como, no sé, como que estar ahí quietito con la cara así media. No, y ser santo es estar
apartado para servir al Señor. Amén. Y si queremos servir al Señor, hoy hablábamos con unas personas y queremos caminar en bendición y en autoridad, tenemos que tener santidad. ¿Cuántos pueden entender esto? Porque sin santidad dice que no podemos nosotros agradar a Dios, y sin santidad no tenemos autoridad. Entonces la santidad nos permite vivir en paz, tener salud mental. La santidad nos permite ser lleno del Espíritu Santo, tener presencia de Dios. La santidad nos permite ser guiado por el Espíritu y no por la carne y las emociones o el enojo. Entonces somos beneficiados por la santidad, pero es algo que debe ser en nosotros algo que tiene que estar incorporado. Decir, Señor, ayúdame a cambiar cosas que tengo que cambiar. ¿Cuánto tiene ese deseo? Amén. Yo siempre le pido al Señor, Señor, mostrame todavía lo que no veo, porque yo quiero seguir en ese proceso, ¿no? Porque dice que la santidad viene cuando recibimos el perdón del Señor. Dios dice que nos perdona nuestros pecados y nos limpia. Amén. Pero dice que la santidad es progresiva. Lo que tiene que ir cambiando es nuestra mentalidad. Y nuestra mentalidad va a ir cambiando, escuchando la palabra, practicando la palabra y deseando agradarle al Señor, porque dice Jesús dijo, si ustedes me aman verdaderamente, van a practicar mis mandamientos en su vida cotidiana, ¿no? Van a guardar los mandamientos. Leemos esta palabra, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, ¿lo tiene por ahí? Me dice amén. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y escucha el 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, ¿no? Una iglesia que estaba en Corintio. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Lo leemos nuevamente. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú nos permites estar en tu casa de oración, puerta del cielo, donde, Señor, queremos ser buenos discípulos, buenos aprendices, aprender y practicar para ver grandes beneficios en toda nuestra vida. Dios mío, toma mi vida, mi corazón, sé tú hablando en esta noche, Señor. Háblanos, Señor, para que progresemos, para que seamos prosperados en todas las cosas, pudiendo absorber la enseñanza y llevándola a la práctica, y veremos resultados poderosos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia. Una iglesia, no se sabe el tamaño, pero era una iglesia que estaba en Corintio, ¿no? ¿Cuántos saben que dice que cuando hay 2 o 3, ahí está el Señor? Amén. Una iglesia puede ser de 3 personas, de 5, de 1000, de 10.000 o de 50.000. Pero donde hay 2 o 3, ahí hay una iglesia. Ahí está el Señor, ¿no? Entonces el Señor ahí le habla a la iglesia de Corintios que somos llamados a ser santos, a ser apartados para servir al Señor. Fuimos rescatados, dice, ¿no? Como que Dios nos rescató del pecado, nos rescató de las garras de Satanás, porque dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno, y hoy lo vemos más que nunca. Nos arrebató de las garras del enemigo y nos liberó de la condenación eterna, porque íbamos camino al infierno. Amén. Entonces el Señor nos sacó de la oscuridad, de la inmundicia, del barro, del chiquero. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conservar las vestiduras blancas que Él nos dio, porque dice la Biblia que la iglesia es la novia de Cristo. Amén. Y una novia, ¿cómo está? Una novia cuando se casa es pura, no ha tenido, digamos, nada con nadie, y cuando está con el esposo, dice que está de blanco, ¿no? Simboliza el blanco, ¿sabe qué simboliza? La pureza. Amén. Entonces, nosotros tenemos que conservar como iglesia, diga conmigo, la pureza. Amén. Porque dice que llegamos a Cristo, digamos, con pecados de todo tipo. Yo, usted, todos llegamos. El Señor nos perdonó, nos limpió y dice que nos puso vestiduras, ¿no? Y que Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha
y sin arruga, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia consagrada, una iglesia que le sirve, que le adora. Dice que lo que practicamos acá, hermano, lo tenemos que hacer por la eternidad cuando estemos con el Señor, amén. Pero una iglesia que es apartada del pecado, apartada de la maldad, no apartada de la gente, sino apartado de las cosas malas que hace la gente. ¿Cuánto puede entender esto? ¿No? Entonces es importante saber que somos llamados a consagrarnos al Señor, somos llamados a presentarnos al Señor para que Él haga con nosotros lo que Él ya tiene planeado. ¿Cuántos saben que Él tiene un plan con nosotros? Dice que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre con un propósito. Tenemos un llamamiento santo y es más, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos herederos de todas las promesas y para que llevemos el mensaje de vida y de esperanza a aquellos que están donde nosotros estábamos. Amén. Ahí tenemos que llevar el mensaje. Por eso el Señor nos unge con su presencia y su espíritu para hacer luz ahí donde estábamos nosotros encadenados por el pecado, atormentados por Satanás, sin ganas de vivir, perturbados por los demonios, pero Cristo nos liberó y a Él le damos la gloria. Amén. Gracias, Señor, por habernos liberado de tantas cosas que nos amarraban. Y la palabra dice aquí, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Un apóstol es alguien que es enviado, amén. Es como un misionero. Un apóstol es alguien que es enviado. El Señor rescató a Pablo. Pablo era religioso, era un tipo que conocía la ley, pero estaba lleno de odio, de resentimiento, no conocía a Jesús y no tenía la vida de Dios. Pero gloria a Dios que cuando conocemos a Jesús empezamos una etapa de transformación. Diga conmigo, una etapa de transformación, una metamorfosis, ¿no? Como pasa con ese gusanito que luego se vuelve mariposa. Así vamos siendo transformados para que el carácter de Dios se empiece a manifestar en nuestras vidas y vamos teniendo el carácter de Cristo. A medida que nos santificamos, nos parecemos un poco más a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese sería el resultado de mi conversión, de mi entrega, de mi rendición, de mi humillación, de mi búsqueda, de la búsqueda de la santificación, es que cada día me tengo que parecer un poquito más a Jesús. Amén. Dice que Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando lo maldecían no respondía con maldición. Entonces nosotros tenemos que imitar a Jesús, tenemos que andar tras las pisadas de Jesús y tenemos que absorber el carácter de Cristo a través de la búsqueda en oración, en la presencia de Dios, cuando adoramos. Por eso yo le animo a que cuando usted aprenda las canciones, cante, abre su boca, busque, porque es importante, hermano, darle al Señor la honra, amén, y entender lo que es adorar juntos al Señor. No adoran los hermanos que están aquí ni cuando yo canto, sino todos tenemos que adorar al Señor, abrir nuestra boca y alabar al que vive, porque también dice que Dios envía la bendición y la vida eterna cuando le adoramos juntos, amén. Pero dice que el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dice que somos llamados a ser santos, ¿no? Recuerden que cuando Dios llamó al servicio que tenía que hacer Moisés, ¿cuántos recuerdan Moisés? Moisés estaba apacentando ovejas en el desierto, ¿no? Usted ya conoce la historia, pero el Señor los llamó. Y uno podría decir, pero ya tiene 80 años, le duele los huesos, cuando hay humedad le duele la cintura. Hermano, Dios busca un corazón dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Si empezamos a contar los dolores, vamos a estar toda la noche. Pero el Señor es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y él, 80 años, y entonces cuando Dios lo llama, dice que había un arbolito, un arbusto que se empezó a encender, una zarza, y el Señor lo llama a la tarea de poder llevar libertad a un pueblo de casi 2 millones de personas esclavizado por los egipcios. Usted ya conoce la historia. ¿Cuántos vieron la novela Moisés en Canal 11 ahí? Bueno, algunos ya conocen la historia, ¿no? Entonces Dios los llama a servirle a Él porque Él pensaba que estaba olvidado por Dios. Pero Dios no se olvida de nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Dios está buscando rendimiento. Dios está buscando que nosotros lo pongamos primeramente a Él. Y entonces cuando lo ponemos a Él, todo fluye. Pero cuando ponemos otras cosas delante de Él, todo se complica. Nunca alcanzamos nada. Porque primeramente tiene que estar Él en primer lugar. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Él tiene que estar primero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios lo llama, ¿no? Y dice, Moisés, ¿no? Y él escucha la voz y la zarza no se quemaba. Porque en el desierto esas zarzas cuando se queman por el calor y enseguida se desintegran porque es como un pasto seco. Pero dice que esa zarza seguía ardiendo y Dios le habla a través de la zarza. Moisés, y él dice, heme aquí, Señor. Y le dice, quita el calzado de tus pies
porque donde tú estás es tierra santa, tierra apartada, tierra donde está la presencia de Dios, tierra donde está la pureza de Dios. ¿Por qué tenía que sacarse los calzados Moisés? ¿Por qué tenía que entrar descalzo? Porque él era pastor de ovejitas. Y las ovejitas hacen regalitos, cuanto a aquellos que tanto viven, ¿no? Entonces imagínense los pies de Moisés, que tendría, digamos, como 5 pies, pisando todos esos regalitos de las ovejitas. Entonces Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque esta es tierra santa, ¿no? Gloria a Dios. Y cuando Dios nos llama a servir, porque todos somos llamados a servir, ¿cuánto entienden esto? No somos llamados a estar en la tribuna, somos llamados a estar en el campo de juego, ¿no? Porque la tribuna es cómoda, pero la tibieza es un problema. Decirle que la tibieza es un problema, y algunos ya conocen. Entonces, si somos tibios, estamos complicadísimos. Entonces, Dios le dice, tenés que limpiarte. Entonces, así nosotros cuando llegamos a Cristo, Dios ya nos incorpora, nos pone un casco, unas botas y el arma que es la palabra, ¿no? Es la espada, y para que seamos parte de su ejército que extiende el reino de los cielos. Pero para empezar a servir al Señor y empezar a progresar y empezar a andar en el Espíritu y empezar a andar en autoridad y empezar a caminar en progreso, necesitamos, diga conmigo, santificarnos. Santificarnos, limpiarnos de toda esa inmundicia que adquirimos por lo que vimos, por lo que pensábamos, por la cultura que nos rodeaba, por las costumbres que teníamos y por hábitos que son totalmente contrarios a la palabra de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Entonces necesitamos resetear nuestra mente y volver a empezar, y como sería volver a primer grado, volver con antes, cuando éramos chiquitos había un contador que vos ibas contando así 1, 2, ¿no? Está hablando unos cuantos años, pastor. Bueno, pero es volver a empezar, dice, aprended a hacer el bien. Pero primero tenemos que desechar lo malo. Tenemos que quitarnos el calzado, porque el mundo donde vivíamos, dice que está bajo el control, dice la Biblia, dijo Jesús, y varios pasajes, está bajo el gobierno de Satanás. ¿Cuántos recuerdan que cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo, mira, Jesús, si vos me adorás, te voy a entregar todos los reinos de la tierra? ¿Cuántos entienden esto? Y Jesús dice que el mundo está bajo el dominio del maligno. Por eso usted ve las guerras, ve la avaricia, usted ve que tenemos tierra y tierra y tierra, y tenemos gente peor que los perros, tirado abajo un puente, muriéndose de hambre, de enfermedad. El egoísmo, la avaricia, la maldad, la envidia, la lujuria, el pecado, la infidelidad y tantas otras cosas que la gente peca por deporte porque no conoce a Dios, como nosotros no conocíamos a Dios. Entonces decíamos, una mancha más al tigre, no hay problema, ¿no? ¿Qué es pecado? No sabemos ni qué era pecado, ¿no? Pecado es ir con todas las leyes de Dios, es quebrantar las leyes de Dios, es cerrar al blanco, es darle la espalda a Dios, es vivir a nuestra manera, es vivir independiente de Dios. Eso es pecado. Y vivir la vida descontrolada como vivíamos nosotros. Y el Señor tuvo tanta misericordia que así como llegamos con los zapatos llenos de un montón de cosas, el Señor nos limpió. Amén. Nos limpió, nos sacó esas vestiduras llenas de mal olor, esas cosas perversas que teníamos en la mente, la venganza, el odio, el resentimiento, la envidia y tantas otras cosas. El Señor nos limpió, pero dice que la santificación es un progreso. Vamos somos santificados instantáneamente en el momento que nos arrepentimos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero luego la santificación es progresiva. Diga conmigo, es progresiva. Pero tenemos que tener actitud. Si no, vamos a seguir con los zapatos, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, fíjese que cuando realmente uno tuvo un encuentro con Jesús, experimentó la presencia de Dios, reconoció la vida pecaminosa que uno tuvo y se arrepintió de todo corazón. Dijo, Señor, yo no merecía tu perdón. Yo era blasfemo, era maldecía, tenía envidia, mi vida estaba lejos de ti. Y uno reconoce y se arrepiente de todo corazón y le pide a Jesús que Él entre a su vida y lo hace con todo nuestro ser. Dios empieza a orar y empieza a hacer un proceso de santificación por el Espíritu y por la palabra. ¿Cuántos pueden entender esto? Porque la palabra nos enseña a discernir lo que está bien y lo que está mal, lo santo de lo profano, lo que es blanco y lo que es negro. ¿Amén?
Entonces hay un camino angosto y un camino ancho. Entonces la palabra de Dios nos da luz para que nosotros vayamos desechando de a poco, a medida que nuestro entendimiento se va abriendo, lo que no le agrada al Señor. Entonces, cuando yo tengo una entrega realmente a Cristo, tiene que haber un resultado. Diga conmigo, tiene que haber un resultado. Si realmente me he convertido, si realmente aborrezco el pecado, si realmente he tenido un encuentro con Jesús verdadero, tiene que haber un resultado. Se tiene que ver, digamos, es como cuando usted viene la primavera, ¿vio? Estuve podando ahí una rosa, le di con toda la rosa, quedó chiquitita así. Pero ya empiezan los brotecitos, ¿no? Entonces, cuando ya viene la primavera, se empiezan a ver los brotes. Entonces, cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, una relación con Dios y con la palabra, y una actitud de santificarnos, se tiene que ver los brotes. Amén. Los brotes tienen que ver con una renovación de nuestra mente, una boca que ya no habla cosas malas, ni maldice, ni dice malas palabras, que ya nuestro corazón va siendo sensible al Espíritu Santo, y nuestro deseo de agradar a Dios, de servir a Dios, de poder llevarle la palabra a otros. Tiene que haber brotes, un compromiso con Dios, decir, Señor, yo ya no quiero estar en la tribuna, yo ya quiero estar participando porque sé que tengo dones y habilidades que la iglesia necesita para crecer y alcanzar más personas. Entonces ya nos ponemos en marcha en ese proceso de descubrir el propósito, el ministerio que Dios tiene dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto puede entender en esto? Gloria a Dios. Entonces, hay un proceso de brote, ¿no? Y fíjese, si me acompaña a Romanos capítulo 6, esto, más clarito que esto, va a aclarar un poco todo lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Y fíjese que en capítulo 6, versículo 19, cuando nosotros no conocíamos al Señor, cuando no conocíamos la palabra, usábamos nuestro cuerpo para cosas malas. ¿Cuántos pueden entender esto? Nuestra boca hablaba peste, chusmeaba, maldecía, éramos como don Juan o don Juana, teníamos varios novios, varias novias, infieles. Nuestro cuerpo era utilizado para cosas malas, para pelear, para maldecir, para injuriar, pleitos, contienda, ira, hechicería y un montón de cosas. Sometíamos nuestro cuerpo para cosas malas. ¿Cuántos entienden esto? Para la inmundicia, para el pecado, aunque no entendíamos bien lo que era pecado, pero estábamos ahí. No podíamos hacer otra cosa porque esa era nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando venimos a Cristo, ya tenemos que empezar a usar nuestra mente, nuestra boca, nuestro cuerpo para las cosas de Dios. Amén. Entonces se lo parafraseo un poquito para que entienda el pasaje. Vamos a ver 6, 19. Entonces, después puede leer todo el capítulo 6, ¿no? Dice, hablo como humano, está hablando la palabra, para que vuestra humana debilidad, así como para iniquidad o maldad o pecado, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ¿no? Como estaba diciendo esto que estoy explicando, así como nuestro cuerpo, todo nuestro ser, estaba usado por Satanás, porque estamos influenciados por nuestra carne, influenciados por Satanás para hacer cosas malas. Ahora tenemos que usar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestro ser para servir al Señor, para cosas buenas, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Y dice un poquito más, ¿no? Dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, ¿no? Que tenemos que presentar nosotros para servir a las cosas buenas, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales, dice, ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿no? Digamos, cuando nosotros no teníamos a Cristo, usábamos nuestros miembros para el pecado y éramos esclavos del pecado. ¿Cómo éramos? Esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque nos dominaban los vicios, nos dominaba la ira, nos dominaba las malas palabras, nos dominaba las maldiciones, nos dominaba cosas que nos controlaban. Entonces el pecado no lo podíamos vencer. Usted vio una persona que tiene un problema de adicción, quiere, pero no puede, necesita de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno es esclavo del pecado, no puede salir por sí solo, necesita a alguien que lo liberte.
alguien que rompa los yugos y las cadenas que nos atan. Y ese fue Jesús, que rompió las ligaduras del pecado que nos dominaban, que nos controlaban, hacer lo malo, y no podíamos dejar de hacer lo malo porque éramos esclavos, bajo el dominio de Satanás y del pecado. Nuestros miembros eran utilizados para la maldad o para cosas malas. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que fuimos perdonados, limpiados, se rompieron las cadenas que nos ataban, tenemos que usar todo nuestro ser para servir a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo nuestro ser, ¿no? Porque todos somos útiles para Dios. Todos podemos servir al Señor. Todos tenemos una parte importante dentro del cuerpo. Y cuando esa parte está inactiva, le está faltando fuerza a la iglesia del Señor. ¿Cuántos pueden entender esto, no? Es como si yo tengo un brazo, vamos a decir, porque la Biblia enseña, da una metáfora del cuerpo humano para darnos cuenta que la iglesia es como un cuerpo. Entonces, un hermano es brazo derecho, otro es brazo izquierdo, otro es pierna, bueno, y así usted ya sabe. Pero si yo tengo este brazo, inutilizado, no puedo estar a pleno con el cuerpo, ¿no? Y cuando hay otro hermano que dice, no, yo todavía no, y también otra inutilizada. Y otro que quizás tiene una voz tremenda, pero está en el banco, y así como que la iglesia, le falta, todos los miembros sirviendo. ¿Cuánto puede entender? Por eso es importante entender que nosotros tenemos algo que Dios nos dio, hermano. Tenemos una huella digital, una dentadura que nos identifica y que no hay otro que es igual a nosotros, ¿no? Entonces, que somos importantes dentro del cuerpo y que lo primero que tenemos que hacer para servir al Señor es santificarnos. ¿Cuánto dicen amén? Y después buscar el lugar dentro del cuerpo. Algunos será ojo, otros será nariz, otros será pelo, no sé. Pero seguramente tenemos una función, porque a todos nos llamó el Señor, amén, a servir. Entonces, dice este capítulo 6, versículo 21, dice, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, ¿no? El verdadero arrepentimiento es avergonzarnos de las cosas que hacíamos, ¿no? Yo cuando teníamos los grupos pequeños, con chicos que eran adictos, maleantes y de todo, a veces tenía que enseñarle al líder, le digo, me tenés que hablar la palabra y contar testimonio, no contar las cosas que hacían, porque a veces los chicos nuevitos decían, no, porque yo cuando no conocí al Señor agarré con una plancha, quemé a una anciana y robé esto. No, tenés que avergonzarte de las cosas que hiciste. Tenemos que avergonzarnos de la maldad que teníamos y de todas esas cosas. El verdadero arrepentimiento es avergonzarnos de esa vida que teníamos lejos de Dios, ¿no? ¿Y qué fruto teníamos? La muerte espiritual. ¿Qué fruto teníamos del pecado? Diga conmigo, la muerte. No teníamos paz, le teníamos bronca a medio mundo, no nos llevábamos bien con el espejo, los demonios nos zapateaban la cabeza, estábamos en la miseria espiritual, en la miseria económica, peleado con uno, peleado con la familia. Era un campo de batalla en nuestra familia. ¿A cuántos les había pasado esto? A mí me pasó, lejos del Señor. Así estábamos. Pero gloria a Dios que el Señor nos rescató y ahora tenemos que tener otro fruto, un fruto bueno, ¿no? Cuando un árbol está sano, fíjese, ahora justo estaba viendo otra planta, le gustan las plantas, pastor. Estaba viendo otra planta y digo a mi esposa, wow, qué bien que le hizo la lluvia, está verde. Porque antes de eso tenía todo como unas cosas, como que se ponía la hoja amarilla y no podía salir verde y bien. Pero ahora está sana y está saliendo con todo, ¿no? No sé cómo se llama, corona de novia, ¿se llama? No. Bueno, otro nombre, ¿no? Y porque la planta está sana, tiene fruto sano. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos limpia, tenemos que tener un resultado bueno de nuestra conversión. Se tienen que ver los brotes y ya nuestro cuerpo no es para pelear, nuestro cuerpo no es para envidiar, no es para engañar, no es para hacer daño a otro, sino nuestro cuerpo es para el Señor, porque dice que es templo del Espíritu de Dios. Entonces ahora yo, en vez de maltratar el cuerpo como lo maltratábamos antes, quizás maltratábamos el cuerpo, decían, de algo hay que morirse, ¿no? Y le dabas al cuerpo, después te duele todo, después tenés 30 años y te duele hasta los pelos. Porque maltratamos el cuerpo, ¿no? Pero ahora tenemos que cuidar el cuerpo, porque dice que es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y todo nuestro ser tiene que ser utilizado para la gloria de Dios. Una boca que habla cosas buenas, una mente sana, pura. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, Timoteo, conservate puro. Nosotros tenemos que conservarnos puros porque eso tiene que ver con la santidad de la mente. ¿Cuántos dicen amén? Cosas que no son de bendición, no las miremos.
miremos cosas buenas que nos edifican, que nos ayudan. Entonces tenemos que tener un fruto bueno. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿cómo fuimos? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¡Wow! ¿Qué significa siervo de Dios? Un esclavo de Dios. Más allá que el Señor nos dijo, ahora no nos llamaré más esclavos, los llamaré hijos. Pero siervo significa un esclavo. ¿Y un esclavo qué hace? Lo que su amo dice. ¿Cuántos dicen amén? Antes éramos esclavos, diga conmigo, de Satanás y del pecado. ¿Qué hacíamos? Y Satanás nos manejaba la cabeza como los muñequitos, como los títeres, ¿viste? Para acá, para allá, la ira, el enojo, pelea, nos comía la cabeza. Pero ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora resistimos al diablo y el diablo tiene que huir. Entonces ahora nuestra vida está al servicio del Señor y tenemos que tener brotes buenos, cosas buenas que van floreciendo a medida que me relaciono con Dios. Entonces ya mi cuerpo no lo uso para el pecado, sino mi cuerpo lo uso para Dios. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, somos siervos de Dios, servimos al Señor, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Amén? ¡Wow! Gloria a Dios. Quiere decir que el fruto de una conversión, el fruto de una persona que tuvo un encuentro con el Señor, es un progreso en la transformación de su carácter, de su mente, de sus acciones, y empieza a tener el carácter de Cristo a medida que va avanzando en su alimentación, porque necesitamos alimentación. Por eso es importante congregarse, por eso es importante recibir el discipulado, porque de acuerdo a la alimentación que yo tengo voy a reformar mi mente. ¿Cómo puedo reformar mi mente que está retorcida si yo no escucho palabra de Dios? Si yo me congrego cada 3 meses cuando sale el sol o cuando tengo ganas. No, tengo que congregarme porque Dios me quiere usar como sierva y como siervo de Él. Amén. Dios nos convoca al servicio, pero ya no servimos al pecado, ya servimos a Dios. Y lo podemos hacer de muchas maneras. Por eso tenemos que tener como resultado la santificación. Y dice que la santificación tiene que estar en toda nuestra manera de vivir. Amén. Primeramente somos santificados en nuestro corazón. No, dice, por eso dice la Biblia, de toda cosa guardada, cuida tu mente, porque de ahí dice, de ahí mana la vida. Y Jesús dice que todos los pecados nacen en el corazón, en la mente, del corazón del hombre salen todas las cosas malas. Por eso necesitamos limpiar nuestra mente. Amén. Dice la palabra que ¿con qué va a purificarse el joven? ¿No? ¿Con qué vamos a santificar nuestra mente? Con guardar su palabra, con leer su palabra, con interpretar su palabra, con memorizar su palabra. Vamos rompiendo fortalezas, argumentos y cosas que no tienen nada que ver con Dios a través del aprendizaje. Porque dice que somos llamados a ser discípulos y a hacer discípulos. ¿Qué significa ser un discípulo? Diga conmigo, un aprendiz. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia aparte de adorar al Señor? Aprender. ¿A qué venimos al grupo pequeño? Aprender, pero tenemos que tener intencionalidad, si no siempre vamos a estar en primer grado. Entonces necesitamos tener, diga conmigo, intencionalidad para no pasar la vida en la iglesia del Señor y cuando ya estemos a punto de partir, Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con el cristianismo? Porque tú, ¿qué hiciste en toda tu vida cristiana? No, yo iba cuando tenía ganas, cuando estaba lindo el sol, cuando no había una película muy importante iba a la iglesia. Vamos a tener que rendir cuenta a Dios, hermano. ¿Cuánto entienden esto? El problema no es morir, el problema es presentarlo delante de Dios cuando Él nos diga, ¿y qué hiciste con todo lo que yo te di? Te di dones, te di mi espíritu, te di mi palabra y te di un lugar donde te iban a entrenar para desarrollar tu ministerio. ¿Qué hiciste con tu cristianismo? Decirle a que tú le agarrate las medias porque ahí vamos a tener que estar delante del Señor, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no? De poder ser fiel. Por eso digo, hermanos, cuando uno se encuentra con el Señor, ama al Señor, ama a la iglesia del Señor. Hermano, uno puede decir, yo amo al Señor y aborrezco a mis hermanos. Yo amo al Señor, pero a la iglesia no voy porque no los banco. No lo conoces al Señor. Porque el que ama al Señor ama a la iglesia es la novia, hermano. No podemos hablar de la novia porque estamos hablando mal de Cristo. Entonces, hay algo que muchas veces no se entiende. Por eso es importante que nosotros determinemos santificarnos, determinemos aprender, porque eso nos va a beneficiar, hermano. Vamos a tener paz,
vamos a tener acuerdo, vamos a tener un hogar donde nuestros hijos van a querer estar, donde el esposo, en vez de quedarse en el trabajo para no llegar a la casa porque no quiere pelear, va a querer estar con su esposa, tomar unos mates y decir, yo llego a mi casa y es un oasis. ¿Por qué? Porque está Cristo. Amén. Pero cuando la persona se llevan tan mal, yo recuerdo tenía un jefe que el tipo tenía mucho dinero, pero se quedaba en el taller hasta a alta hora de la noche. ¿Sabe por qué se quedaba? Porque no quería ver a su esposa, quería comer y acostarse, pues llevaba las patadas. Qué triste, ¿no? Que cuando alguien no quiere llegar a su casa porque es un campo de batalla. No, pero si nosotros buscamos la santificación, va a haber paz, va a haber armonía, va a haber acuerdo, va a estar el Señor y todo se habla charlando y teniendo la humildad de reconocer nuestros errores y priorizar el acuerdo antes que la razón. Entonces nuestro hogar va a ser un hogar de paz porque Cristo es paz. Cristo dice que nos llamó, ¿qué palabra nos dio el Señor el miércoles? A pacificar, ¿no? Somos llamados a ser pacificadores. Ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Y una persona que tiene fruto también, tiene fruto de la paciencia, de la mansedumbre, de poder tolerar, de soportar, porque eso también es un resultado de la santificación. Porque antes no teníamos nervios, todos queríamos ya, pero el Señor va produciendo cambio en nosotros cuando le buscamos. Y entonces somos santificados, pero dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿no? Y vamos a ir una palabra, busque primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. No, tenemos que ser santos en la iglesia, tenemos que ser santos en la calle, tenemos que ser santos en la casa, tenemos que ser santos en los negocios, tenemos que ser santos en nuestro cuerpo, tenemos que ser santos en nuestra manera de relacionarnos con las personas hablando, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Amén? Porque Dios nos llamó, como decía, para que seamos santos, consagrados, apartados para el servicio del Señor. En el Antiguo Testamento, solo los levitas, la tribu de Leví, podía servir al Señor. Y salían sacerdotes, salían los que cantaban y los que ayudaban en el templo. Solamente la tribu de Leví podía servir al Señor. Ahora, a través de Cristo, somos todos habilitados a servir al Señor. Amén. Dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Somos pueblo de Dios para anunciar las virtudes del Señor que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todos podemos servir al Señor, pero necesitamos hacerlo con un corazón que se va santificando. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No? ¿Por qué? Porque el enemigo no respeta que conozcas la Biblia y que te congregues todas las reuniones, sino respeta la santidad. Porque cuando hay santidad está Dios. Amén. Y el enemigo no sale con una credencial de pastor, ni con un título de estudio bíblico. El diablo sale en autoridad, porque Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y si hay santidad, diga conmigo, hay autoridad. Pero si no hay santidad, mejor corre. Porque es así, hermano. Satanás, digamos, no conoce tu mente, pero sabe lo que hacemos afuera. Y cuando lo querés echar afuera, te va a decir, ¿vos me vas a echar afuera a mí? Yo conozco lo que haces cuando nadie te ve. Por eso es importante estar siempre preparados. Porque ¿a quién va a acudir la gente que está atormentada, hermano? Quizás te caiga a tu casa. ¿A quién va a acudir la gente que le zapatean los demonios en la casa, que se le mueven los muebles, que se le cierran las puertas? Va a ir a tu casa y decir, me pasa esto. Y vos decís, no, mira, anda a la iglesia. No, sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, tenés que estar en santidad. Si no, corre. ¿No? ¿Por qué? Porque Satanás no respeta, hermano, digamos, las jerarquías o los puestos. Satanás respeta a las hijas y a los hijos de Dios que progresan en su santificación. Entonces dicen amén. Porque ninguno somos totalmente, porque vamos camino a llegar a ser como Cristo. Pero mientras tanto, decirle que está a tu lado, se tienen que ver los brotes. No, hermano, si no, tenemos que volvernos a arrepentir, a pedirle perdón al Señor y a recibir al Espíritu Santo. Porque hay gente, hermano, que no ha tenido un encuentro con Dios, no tiene el Espíritu Santo. Es tremendo. Se congregan hace años, pero no tienen resultado, no tienen brotes, porque no han renunciado al pecado. Entonces no progresan porque no hay santificación. No tienen autoridad porque no hay santificación. El hogar, Satanás zapatea el hogar porque no hay santificación. Necesitamos entender que la santificación
nos ayuda en nuestra vida espiritual, nos ayuda en nuestro servicio a Dios y nos ayuda para poder ayudar a otros a salir de cosas que no pueden solo, sino que necesitan la ayuda del Señor. Fíjese lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. ¿Tiene por ahí? Gloria a Dios. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, Dios nos llamó, Dios es santo, diga conmigo, es santo. Dice, sed también vosotros santos en la iglesia. La iglesia somos todos, ¿no? No, dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos dentro de nuestra casa, tenemos que ser santos en el barrio, tenemos que ser santos en los negocios. Ah, no, pero en los negocios, pastor, mire que acá vio que se mueve toda la mentira, el engaño. No, pero tenemos que ser santos también en los negocios. ¿Cuánto dicen amén? En la honestidad, tenemos que ser santos en la mentalidad, pensar lo bueno, lo puro. Necesitamos pedirle al Señor que Dios limpie toda nuestra cabeza de todo lo que absorbimos, ¿no? Yo conocí al Señor a los 21 años. Entonces tuve 21 años absorbiendo la basura que me rodeaba, y esa mente tiene que ser limpiada. Pero dice que Cristo es como jabón de lavadores. Él nos purifica. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si confesamos, esto es vital para santificarse, si confesamos nuestro pecado, muchas personas no progresan porque no confiesan. No, como yo digo, el hermano me dice, pastor, quiero hablar con usted porque yo sé que tengo pecados ocultos. Bueno, ¿qué pasó? Pastor, no, lo que pasa es que me robé una soga. ¿Estás seguro que era una soga sola? No, le cuento la verdad, había una vaca atrás. Entonces te cuentan una parte, ¿viste? Y la otra no te la cuentan, entonces no progresan. Porque se robaron la vaca, no la soga sola. Entonces, ahí está el problema. El que no confiese y se aparta no puede hallar misericordia. Necesitamos confesar. Dice, confesad vuestros pecados unos a otros para ser sanados. Dice que el que encubre su pecado no prospera. Entonces, la santificación tiene que ver con yo decir, Señor, yo no quiero que ningún pecado me estorbe mi relación con el Espíritu Santo. Porque si no, vivo una vida religiosa, voy a la iglesia cuando tengo ganas, no gano un alma, no participo, no sé ni para dónde va la iglesia. Estoy dentro de la iglesia, pero estoy perdido. ¿Vio como la parábola de la moneda perdida y de la oveja perdida? Dentro de la iglesia, pero perdido. ¿Por qué? Porque no entendimos que la santificación no es una opción, es una necesidad de todo aquel que es un aprendiz de Jesús, un discípulo de Jesús. Necesitamos pedirle al Señor que nos examine cada mañana que oramos y Señor, mostrame si hay cosas que todavía están mal en mí. Si tengo orgullo, si soy un mal hablado, si pienso mal de alguien, si tengo una lengua larga, Señor, ayúdame, toca mi boca con carbón encendido como Isaías, si ando chismeando. Porque a veces uno dice, pero son pecaditos, pastor. Pero entristecen al Espíritu Santo, hermano. Si vos hablas de tu hermano, que es parte de la iglesia, hablas de un pastor, de tu pastor, y hablas peste, ¿qué Espíritu Santo? ¿Está contristado el Espíritu Santo? Porque el chisme es un pecado. La habladuría, la maldición, que a este le partan. No, hermano. Necesitamos, bendecir y no maldecir. Entonces, necesitamos confesar al Señor, saber que Dios es misericordioso para perdonarnos, ¿no? Dice, sino como aquel que dice que llamó es santo, sed también santo, vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. No dice, sed santo porque yo soy santo. Amén. Santo en nuestra moralidad. No, fíjese que hoy hablar de que una persona, como enseña la Biblia, llegue, al casamiento virgen, es como que decir, pero eso es algo que enseña la palabra. Que nuestro cuerpo, pero llegamos así a Cristo, venimos a Cristo, Dios nos perdona y nos limpia. Pero hablamos, en general, hermano. General, hoy debemos entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y fíjese lo que dice la Biblia de eso, ¿no? Porque es muy importante, porque a veces, 1 Corintios capítulo 6 nos enseña que debemos cuidar el cuerpo, debemos alimentarlo, movilizarlo un poco. Debemos tratar de que podamos tener, hermano, el cuidado del cuerpo del Señor. Capítulo 6, versículo 9. Vamos a ver esto, ¿no? Y vemos a veces cosas que quizás nosotros hacíamos, pero que no le pedimos perdón al Señor y no hemos renunciado todavía, y todavía Satanás sigue teniendo una cierta legalidad. Todavía estamos agarrados
de algún pecadito que lo arrastramos como una cadena. Entonces es importante confesarlo y pedirle perdón al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios quiere santificarnos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces necesitamos santificarnos espiritualmente. Pero ¿cómo nos santificamos? Renunciando a las cosas que hicimos. Ah, pastor, pero yo lo hacía por ignorancia. Bueno, pero ¿cuánto? Y hace 10 años, no importa, hay que pedirle perdón al Señor. Si fuimos a que nos tiren las cartas, si nos miraron la borra del café, si jugamos al horóscopo, si jugamos a la tabla Ouija, a la copa o a la lapicera, o a un montón de pactos espiritistas que ahora se hacen a través de los teléfonos, las computadoras, porque eso nos ata espiritualmente. Tenemos que renunciar a eso, renunciar a Satanás y a todo espíritu que nos atormenta por haber entrado en ese ámbito espiritual. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, si yo hablaba con los muertos, si yo hablaba con la abuelita, con el papá, con el tío muerto y hablaba con los santos que se murieron, estoy haciendo espiritismo, estoy hablando con los muertos y habilito a que Satanás empiece a perturbarnos. Tengo que renunciar a eso y pedirle perdón a eso. ¿Cuánto puede entender esto? Si traje un curandero, un hechicero, un brujo, si me miró las manos, si me tiró la carta una gitana, si entré en el mundo espiritual, yo necesito confesarlo y apartarme. Si yo era idólatra del gallo Gil, de Sana Muerte, si era idólatra de San Cayetano, de San Seferino, bueno, ese ya es un santo, del Satanudo, el más moderno, el santo ese. Tengo que renunciar a eso, porque hay una actividad espiritual ahí. Porque dice que en la idolatría se manifiestan los demonios, dice la Biblia. Entonces yo necesito renunciar a todo ámbito espiritual y a todo lo que le concedía Satanás. Si estuve con una persona que practicaba la brujería, sea mujer o sea hombre, ese espíritu se transmite. Porque dice que cuando se unen en el sexo, los dos son una sola carne. Y hay una transferencia de espíritu. Tengo que renunciar a esas personas que quizás yo estuve, pero pastor, hace años, yo tenía como 4 o 5 novias. Hay que pedirle perdón al Señor y desatarse. Eso era antes, diga conmigo. Bueno, me quedo más tranquilo que era antes. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es importante, hermano, que podamos entender todo lo que el Señor quiere hacer. Fíjese lo que dice capítulo 6, versículo 9. Dice, 6 y 9 de 1 Corintios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿no? Dice, y algunos nosotros éramos así, pero el arrepentimiento es abandonar esas cosas, después léalo bien, y renunciar a todas esas cosas. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces cuando renuncio y me aparto, hallo misericordia y el Señor con su Espíritu me sigue santificando, porque dice que Él llamó de lo vil, de lo menospreciado que éramos nosotros, nos escogió, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? ¿Cuánto pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Nos eligió a nosotros, viles, envilecidos por el pecado. Nadie daba 2 pesos por nosotros. Bueno, ahora 2 pesos no valían nada, pero menos, no daban nada por nosotros. Nos decían, esta es iglesia abandonada, no tiene cura. No, pero el Señor curó nuestras heridas. ¿Cuántos dicen amén? Nos libertó, nos sanó y tremendo tener la presencia de Dios, hermano, después de estar tan embriagados por el pecado, embarrados por el pecado. Hoy tener el Espíritu Santo, hoy tener la paz, hoy tener la presencia de Dios. ¿Cuántas gracias tenemos que darle al Señor, hermano? Valorar la cruz. En la cruz el Señor nos libertó, en la cruz y su sangre derramada nos limpió. Y también dice el capítulo 6, versículo 15, lo que les decía, si uno estuvo con una persona que era brujo, que era bruja, curandero, macumbero, lo que sea, hay una transferencia de espíritu y ahora lo vamos a ver en la palabra. Entonces tenemos que renunciar a todas esas cosas, pedirle perdón al Señor y a todo lo que haya entrado en esa relación ilícita. Fíjese lo que dice conmigo, capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que escuche esto, el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Amén. Y acá nos dice el 18, huir de los pecados sexuales o de los pecados del cuerpo. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjese el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, la cual son de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que renunciar a todo pecado sexual. Tenemos que renunciar a todo pecado del alma. ¿Cuáles son los pecados del alma, pastor? Tenemos que santificar nuestra mente. La envidia, otro pecado del alma. El odio, el rencor, la venganza, la malicia, la iniquidad, la perversión, la lujuria. Todas esas cosas, la venganza, todas esas cosas son pecados. El miedo, debemos renunciar al temor porque la fe en el Señor nos libera del temor, renunciar al temor, renunciar a la envidia, renunciar a todo, a los celos. ¿Cuántos saben que los celos es un espíritu que atormenta, que destruye parejas de novios, que destruye matrimonios? Es un espíritu que tenemos que renunciar. Personas que están atormentadas por los celos, tienen sueño que la esposa le engaña, que el esposo le engaña, y el esposo capaz que viene de trabajar cansado, 12 horas, muerto, y dice, ¿a dónde estuviste? ¿Seguro que estuviste con alguna? Y el tipo dice, no, vengo a trabajar, pero la otra está, ¿viste? Está, porque es un espíritu. Hay que renunciar a eso, porque eso no es de Dios. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, no se nos puede meter ningún espíritu. ¿Cuántos entienden esto? Por eso tenemos que buscar la santificación. ¿Por qué mucha gente en la iglesia sigue todavía atada? Porque no ha renunciado, porque no abandona el pecado. Entonces no puede progresar. Y no progresa en su matrimonio, no progresa en la economía, no progresa en el servicio, no progresa en el ministerio, no desarrolla sus dones y siempre le pega la misma piedra. Pero es importante que nosotros ayunemos y oremos. Decimos, Señor, mostrame qué es lo que me estorba para crecer. Y el Señor nos va a mostrar. Amén. No necesitamos otra cosa. El Espíritu Santo y la palabra nos va a mostrar. Y por eso es importante pedirle al Señor que nos siga santificando. Y terminando, 2 Timoteo 2:19, una orden que el Señor nos da, ¿no? Que todo aquel que es llamado por el Señor necesita entender que somos llamados para apartarnos de todo lo que a Dios le desagrada. 2:19, escuche esto, es tremenda esta palabra, porque nosotros tenemos que decidir apartarnos, ¿no? Apartarnos de lo que sabemos que no es de Dios, apartarnos de gente que sabemos que nos llevan de vuelta a los hábitos o a las adicciones que teníamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ganar a los incrédulos y todavía estamos flojos, nos arrastran ellos. ¿Cuánto entienden esto? Primero tenemos que estar fuertes nosotros en el espíritu para poder sacar a otro de abajo. Si no, el otro me va a tirar para abajo a mí. Entonces, porque a veces llegamos a Cristo, estamos tan gozosos, queremos ir a los amigos vení, vamos a tomar algo, vamos a tomar un poco de droga, y cuando en vez de ganarlos a ellos, terminamos de vuelta en lo mismo. Entonces tenemos que ser sabios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, y con esto terminamos, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Digan conmigo, fundamento firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Diga conmigo, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y fíjese lo que Dios nos dice: apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿no? Que nos apartemos de la rebelión, de la rebeldía, de la maldad, de la maquinación, de la perversión, porque el Señor nos quiere usar. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese lo que dice el versículo, vamos a leer el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¡Wow! Tremendo. Santificado. ¿Qué más? Útil al Señor. ¿Qué más? Y dispuesto para toda obra. Después léalo todo porque es hermoso. Hermano, Dios te quiere usar, nos quiere usar a todos. Pero tenemos que entender que sin santidad no vamos a poder dar ni un paso. Porque vamos a querer, no sé, traer el vaso de agua y ya Satanás nos va a golpear porque tenemos una grieta. Porque tenemos una grieta abierta y Satanás tiene autoridad. Entonces tuvimos una semana trayendo el vaso de agua y la otra semana estamos bajoneados. Largamos todo. Pastor, no traigo más el vaso de agua.
Imagínese otra responsabilidad. No duramos ni una semana. ¿Por qué? Porque hay grietas. Tenemos que cerrar la grieta en nuestro corazón. Sinceridad a Dios, pedirle, Señor, purificame, santificame, ayúdame a modificar porque tengo una vida para el otro lado y ahora tengo que empezar a agarrar el camino angosto. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos va a ayudar porque Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y Dios te va a levantar a vos, mujer, a vos, varón, como un instrumento útil, santificado para toda buena obra. Y muchas personas van a conocer a Cristo a través de tu testimonio. Y vos se le vas a decir, Dios me sacó de ahí del barro, pero ahora me limpió, me dio vestiduras blancas y las conservo. Quiero conservarlas porque amo al Señor, amo su presencia. Y cuando uno experimenta la presencia de Dios, hermano, no la quiere perder. No quiere entristecer al Espíritu, porque la presencia de Dios te anima, te alienta, produce gozo, te da el amor por la gente, te da la compasión, te da la alegría, la esperanza, tenés contentamiento porque Él vive en nosotros. Entonces, alguien que experimentó la presencia de Dios la debe cuidar. Amén. Dice, no contristemos al Espíritu Santo. Amén. Y si tú dices, pastor, yo nunca la tuve. Bueno, es momento que la busques. Señor, te quiero conocer. Yo veo, Señor, veo el brote en otros, pero yo también quiero brotar. Yo quiero fructificar. Bueno, y Dios te va a tocar. Y la palabra te va a hablar, el Señor te va a hablar y Dios te va a levantar. Y Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor porque Dios lo llamó.